Un punto de encuentro, de comunión entre católicos y protestantes es la Sagrada Escritura, la Biblia, ¿no? Eso es muy bueno, eso es muy positivo. La Iglesia Católica fue la que reunió, la que compiló todos los escritos del Nuevo Testamento con los del Antiguo Testamento que ya estaban formalizados en la Biblia llamada Septuaginta, y para el año 382 el Sínodo de Roma con el Papa Dámaso I los reunió y los canonizó. De esa manera estableció el canon no solo del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento, canon que recogen nuestros hermanos evangélicos. Ellos creen que la Biblia, ¿no?, el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento es palabra de Dios justamente a partir de este sínodo. Eso es muy importante y lo celebramos porque a partir de ahí encontraremos más puntos en común. Sin embargo, hay un punto que separa grandemente a nuestros hermanos evangélicos de nosotros los católicos con aquello que se llama la tradición apostólica, o sea, la tradición del cristianismo. Y sí, entonces cabe hacerse la pregunta, porque para los hermanos evangélicos solamente la Biblia es la única fuente de fe, de doctrina, de conducta moral para el cristiano, ¿no? Ahora, ¿es solo la Biblia esta única fuente de verdad, de doctrina? ¿O acaso Cristo instituyó también la tradición apostólica? ¿Una tradición diferente del fariseísmo judío? Vicente Troncos, de Proyecto Católico, ¿no?, al servicio de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, sí, pues, ¿no? Los protestantes, nuestros hermanos evangélicos, tienen un principio que viene a partir de Martín Lutero y que han tratado de buscarle la base bíblica, ¿no? Y algunos incluso la base patrística. ¿A qué me refiero con patrística? Pues que a partir de fines del siglo I y ya en el siglo II, tercero, cuarto, quinto, etcétera, se desarrolló lo que se llama la patrística, que viene de los padres de la Iglesia, que son los sucesores inmediatos de los apóstoles. Bien, entonces los padres de la Iglesia recibieron de los apóstoles la tradición, y esta tradición es lo que vamos a analizar hoy día. Claro, por tradición entendemos la transmisión, tanto oral como escrita, de una doctrina, de una enseñanza, y también de ritos y costumbres, que se hace de generación en generación. Bien, así lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Ahora, para nuestros hermanos protestantes, la única fuente de doctrina, de fe y conducta moral es solamente la Biblia y nada más que la Biblia, ¿no? Llegan a decir esto en base a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde se nos dice ahí que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en la justicia, para hacer que el hombre haga buenas obras, etcétera, etcétera. Ahora, claro, ahí como vemos, pues dice toda la escritura, o sea, de principio a fin, es inspirada por Dios. Lo que nos está diciendo es la naturaleza de la escritura, ¿no? La naturaleza de la escritura, sí, que proviene de Dios, que Dios la ha inspirado en los apóstoles, en los evangelistas, etc. Ahora, decir toda la escritura se refiere pues del inicio al final y nada más, que constituyen libros inspirados. Utilidad también para lo que nos sirve para la salvación. Ahora, decir toda,
Y que es útil no significa suficiencia, no está diciendo que es la única fuente de la doctrina, ¿no? No nos está diciendo más información al respecto. Ahora, también se cogen de Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante, como de Marcos capítulo 7, del versículo 3 en adelante, en el que Cristo critica gravemente las tradiciones de los fariseos. Ojo, tradiciones de los fariseos. Entre ellos, justamente, Cristo estaba criticando el uso de las ofrendas, el corbán. Y entre estas ofrendas, pues está el diezmo, ¿no? O sea, la parte dineraria, la parte económica. Eso era lo que los fariseos se centraban, eso era lo que les preocupaba, o sea, la parte dineraria, o sea, todos los bienes que podían obtener de las ofrendas. Bien, y son tradiciones, pues, y se oponían a la Sagrada Escritura. En ese sentido, era de que, pues, ya la ofrenda que se daba para el templo, los bienes dados en ofrenda al templo, ya no podían servir para ayudar a los padres. Esto obviamente iba en contra del mandamiento divino de honrar al padre y a la madre, etc. Luego también en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, Pablo fustiga, ataca las tradiciones humanas del gnosticismo, que era una corriente filosófica de aquel entonces. Luego, otra forma de argumentar de la parte evangélica es el uso que hace Cristo frente a las tentaciones del demonio. Y sabemos que Cristo, pues, a cada tentación va respondiendo con frases de la Escritura, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, eso lo encontramos en Mateo capítulo 4, ¿no? En los versículos 4, 7 y 10. Incluso el demonio también utiliza la Sagrada Escritura ahí en el verso 6. Bien, pues estas cosas llaman poderosamente la atención porque en ninguno de estos versículos, y por el hecho que Cristo mismo utilizara las Escrituras, no se refiere en nada a decir que toda tradición es negativa, que toda tradición es mala. Cristo mismo, en la hora de la cena, de la última cena, por ejemplo, practicó una tradición que era de beber 4 copas en la cena. Él bebió 3, y eso lo sabemos por tradición. Luego, terminada la cena, cantan unos signos, como nos dice en Mateo, capítulo 26, versículo 30. Ahora, ¿cuáles signos eran? Estos signos eran del 113 al 118. Y eso también lo sabemos por la tradición. Y Cristo hacía estas tradiciones. Quiere decir que Cristo no criticó todas las tradiciones. Y ahora los católicos dicen que hay una tradición apostólica, ¿no? O sea, que no solamente son dos fuentes, no es solamente una fuente, como dicen los hermanos evangélicos, que es la palabra de Dios, sino que son dos fuentes. La tradición oral y la tradición escrita. Sí, tradición oral y tradición escrita, porque la tradición, como nos dice el diccionario de la Real Academia Española, se puede dar de dos formas, tanto escrita como oral. Bien, entonces hay dos fuentes, y eso lo encontramos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Y les recomiendo ir al griego porque en el griego, en la Biblia en griego, el Nuevo Testamento se escribió en griego, allí Pablo utiliza la palabra griega paradosis, que significa tradición. Y lamentablemente en las Biblias evangélicas esta palabra paradosis no se traduce como tradición, sino como doctrinas. Aunque doctrinas tiene otra palabra griega que es didascalia. Bien, de tal manera que al no encontrar ellos la palabra tradición, entonces no llegan a comprender que el cristianismo sí tuvo y sí tiene tradición, es la tradición apostólica, es decir, la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo
dejó a los apóstoles y que los apóstoles luego transmitieron a sus discípulos y estos a la siguiente generación y así sucesivamente. Bien, ahora, claro, Cristo instituye la forma oral de transmitir la fe, de eso no hay duda. Recordemos que Cristo tuvo muchos discípulos, ¿no? Y él fue transmitiendo durante 3 años, como una universidad, como una facultad de teología, les fue transmitiendo su doctrina, su enseñanza, y también dejó unos ritos y costumbres, como esto de la cena. Reemplazó a la cena judía y dejó la cena cristiana, ¿no? La Eucaristía, la acción de gracias cristiana. Bien, pero ¿dónde es que Cristo instituye la tradición apostólica? Lo encontramos al menos en 2, si no en más versículos, de hecho que sí, pero vamos a tomar solamente estos 2. Cuando elige a los 12 apóstoles, vamos a ver qué les dice Jesucristo, cómo los manda hacia los pueblos a llevar su palabra. Ahora recordemos también que la palabra de Dios no solamente es palabra escrita, no confundamos. La palabra se puede presentar de 2 formas. Una forma es la escrita y la otra forma es la oral. La que yo estoy utilizando en este momento también es palabra. Y ahora la palabra que van a llevar los apóstoles y los sucesores de los apóstoles es la palabra de Cristo. Bien, vamos a Marcos capítulo 3, versículo 14, ¿no? Antes él ha reunido a sus discípulos y dentro de estos va a seleccionar a 12. Abro cita. Marcos 3, verso 14. Y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Repito, y para enviarlos a predicar. Cierro cita. Sí, a predicar, ¿no? A predicar, o sea, a anunciar, a exhortar verbalmente, oralmente. Así los envió. Y no solamente durante el tiempo de permanencia de él, sino posteriormente, ya cuando él asciende al cielo, ahí en Mateo 28, 20, les va a decir, pues, o desde el verso 19, vayan a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Sí, o sea, para todos los tiempos, Jesucristo manda a predicar, a enseñar oralmente el Evangelio, ¿no? El Nuevo Testamento. Ahora, y no solamente fue a los 12, sino que también lo amplió a otros discípulos suyos, ¿no? Por ejemplo, a aquellos famosos 72. Y eso lo encontramos en Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 16, ¿no? Iba a decir así: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Cierro cita. Centrémonos. Dice Lucas 10, 16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Ahora, esta escucha la vamos a entender, digamos, de 3 formas, ¿no? Primero, el mensaje, porque ellos van a llevar un mensaje, el fondo, por decir, el contenido del mensaje. Este contenido del mensaje va a ser de conversión, de llevar una vida de santidad, ¿no? Y a la vez va explicando también otras cuestiones doctrinales, la resurrección, cómo resucitaremos, y así nos habla de los 10 mandamientos, nos da consejos evangélicos allí en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, amar al prójimo y amar también al enemigo. Sí, todo eso Cristo dejó en los apóstoles. Y luego, aparte del mensaje, y no solamente, ojo, este mensaje, sino que también va cambiando la tradición judía. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se enseñaba el ojo por ojo, el diente por diente, y Jesucristo cambia esa tradición y nos trae la nueva, la cristiana, en la que dice, ama a tu enemigo,
¿no? Reza por los que os persiguen, etc. Ahora, ese es el primer punto. El segundo punto de esta nueva tradición que Cristo está trayendo es en la forma. El mensaje que van a llevar, el medio por el cual lo van a transmitir, es el oral. Son los apóstoles los que se van a convertir en depositarios de la fe que Cristo va a dejar de esa nueva doctrina, ¿no? Al principio, ¿no? Digamos, de cuando Cristo asciende hasta el año 51, en que se escribe la primera carta, que es a los tesalonicenses, todo se hizo de manera oral. En ese tiempo, durante todo ese tiempo, la transmisión del Nuevo Testamento fue solo oral, solo tradición y nada más. Y luego, a partir del año 51, en que se escribe la primera carta, la que mencionamos, a los tesalonicenses, y hasta el año 100, ¿no? Y así sucesivamente, siempre se continuó transmitiendo oralmente. Las cartas estaban dispersas, no todos tenían la carta a los Gálatas, no todos tenían la carta a los romanos. La distancia no permitía que acceder a estas cartas, no había fotocopia para aquel entonces, ¿no? No como ahora que podemos enviarle a cuantas personas tengamos en nuestros contactos ahí en el Facebook, en el WhatsApp, etcétera, etcétera, y las podemos enviar pues a muchas personas. Era difícil, ¿no? No se podía hacer de esa forma escrita, era oral. Ahora, el tiempo, ¿no? Es para todas las generaciones, no solamente para los apóstoles. No hay ningún versículo que diga que la tradición apostólica iba a quedar solamente con los apóstoles, hasta el último que fue Juan, y luego nos íbamos a quedar solo con la escritura. O sea, no hay ningún escrito dentro de la Biblia al respecto, ¿no? Es más, nosotros contamos pues con la garantía de Cristo, porque Él nos dijo ahí en Mateo 28:20 que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Ahora, ¿hay que creer en la transmisión oral? Por supuesto que sí, porque Cristo nos ha dado esa garantía. Vayamos a Juan capítulo 17, versículo 20. Cristo dice lo siguiente: no ruego solamente por ellos, por los apóstoles, sino también por los que gracias a su palabra, creerán en mí. Cierro cita. Bien, entonces no es solamente para los apóstoles o para las primeras 2 generaciones o 3 generaciones ahí en la era apostólica, sino también nosotros, porque nosotros creemos en Cristo, ¿no? Gracias a que mamá, papá, un catequista, un sacerdote, cuando todavía ni siquiera sabíamos leer de 4 o 5 años, ellos nos fueron transmitiendo oralmente nuestra fe, nuestra doctrina. Pero así fue también en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, porque pues no había imprenta, no se podían editar tantas Biblias como para que cada persona o cada familia pues tuviese. Además era carísimo tener pues una Biblia, con las dificultades de aquel entonces, porque todo se transcribía, ¿no? En papiros, etc. Ahora, esta palabra que Cristo deja a los apóstoles es palabra sagrada, ¿no? Cristo consagra esta palabra en los apóstoles y a los sucesores de estos. Cuando nosotros vemos el contexto de Juan 17:20, encontramos que esta palabra que deja a los apóstoles y que estos pues van a transmitir es verdad y es sagrada. Retrocedemos unos versículos antes y nos vamos a Juan 17:17. Cristo dice al Padre: conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Cierro cita. Sí, esa palabra que los apóstoles fueron transmitiendo oralmente de generación en generación hasta nosotros es la verdad. Tanto así que
En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo nos va a decir que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Bien, entonces hay garantía, ¿sí? Hay garantía pues de que se está transmitiendo la verdad. Ahora, el mismo Pablo en varios versículos, aparte de 2 de Tesalonicenses 2.15, también nos va a decir y cómo va conjugando, va uniendo esta idea de la tradición apostólica con la escritura. Recordemos ahí en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 17 que vimos al principio, que nos dice que toda la escritura es inspirada y útil, etcétera. Vamos a ver el contexto, vamos un par de versículos antes y vamos a encontrar que Pablo nuevamente nos está hablando de la tradición apostólica y de la Biblia y de la escritura, no solo de la escritura, sino de la tradición oral y de la tradición escrita. Vamos a 2 de Timoteo 3:14 y nos dice, le dice Pablo a Timoteo, pero tú permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Hagamos un alto ahí. Sí, Timoteo ha recibido una doctrina, ha recibido una fe, y esta no la ha recibido pues de un escrito, de una Biblia, ¿no? Él la ha recibido de una persona. Esa persona que han sido los apóstoles, han sido su mamá, su abuela también, y se la han transmitido a él. Entonces, este versículo 14 nos está haciendo mención a la tradición apostólica, El versículo 15 va a hablarnos ya de la escritura, así como el versículo 16 que ya lo hemos leído. Verso 15. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Bien, aquí tenemos tradición y Biblia. Bueno, conclusión a todo esto. Conforme a lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, Cristo ha instituido la tradición apostólica. Esta forma de transmitir e interpretar la fe, ¿no?, en la iglesia, de hacerlo oralmente, para todos los siglos, no solo para el siglo I. Bien, solamente recomendarles orar en familia, tener estas bonitas tradiciones de orar en familia. Podemos ahora con la internet, con los celulares inteligentes, descargar las aplicaciones como por ejemplo la liturgia de las horas, que son oraciones, las más cortas pueden ser de un promedio de 4 a 5 minutos y las más extensas hasta 10 a 15 minutos. El rosario, ¿no? El rosario, la coronilla de la misericordia divina. Los esposos salgamos a caminar con nuestras esposas, ¿no? Tengamos bonitas tradiciones que enriquezcan nuestra unión familiar. Y también los invito a dar like, ¿no?, si les ha gustado, a suscribirse y compartir, ¿no?, esperando que les ha gustado este vídeo formativo de nuestra fe y poder crecer, ¿no? Nosotros los católicos sigamos creciendo. Dios los bendiga.